Te voy a contar algo que probablemente nunca nadie te ha dicho con tanta claridad. Tus deseos sexuales no son solamente impulsos biológicos ni caprichos aleatorios de tu cuerpo. Son mensajes cifrados de tu psique más profunda, señales que revelan exactamente quién eres en realidad, más allá de la máscara que muestras al mundo cada día. Y lo que estás a punto de descubrir va a cambiar por completo la forma en que te entiendes a ti mismo. Durante más de 4 décadas, Carl Jung estudió la psique humana con una profundidad que pocos han alcanzado. No se conformó con catalogar comportamientos o síntomas superficiales. Jung descendió a las profundidades del inconsciente humano y descubrió algo extraordinario: que cada deseo, cada fantasía, cada impulso sexual que experimentas está conectado directamente con aspectos ocultos de tu personalidad que luchan desesperadamente por emerger a la conciencia. Y cuando comprendas esto, cuando realmente lo integres, tu vida jamás volverá a ser la misma. Déjame empezar por destruir una ilusión que probablemente has mantenido durante años. Crees que eres quien piensas que eres. Crees que te conoces. Pero la realidad es que la persona que ves en el espejo cada mañana, esa identidad que presentas en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, es apenas una fracción diminuta de tu verdadero ser. Jung llamó a esta máscara social la persona, y aunque necesaria para funcionar en sociedad, representa solamente la superficie más superficial de tu existencia. Debajo de esa persona existe un universo entero de contenidos psíquicos que has reprimido, negado o simplemente ignorado. Y aquí viene lo fascinante. Tu sexualidad es precisamente la puerta de entrada más directa hacia ese universo oculto. Porque a diferencia de otros aspectos de tu personalidad que pueden ser controlados, moderados o completamente suprimidos por tu voluntad consciente, el deseo sexual tiene una cualidad única. Emerge desde las profundidades de tu ser con una fuerza que difícilmente puede ser completamente domesticada por tu mente racional. Jung descubrió que en las profundidades del inconsciente humano existen lo que él llamó arquetipos, patrones universales de experiencia humana que se repiten a través de todas las culturas y todos los tiempos. Estos arquetipos no son ideas abstractas ni conceptos filosóficos vacíos. Son fuerzas vivas, dinámicas, que influyen constantemente en tu comportamiento, tus elecciones y, por supuesto, tus deseos más íntimos. Y cuando comprendes qué arquetipos están activos en tu psique, cuando identificas cuáles están siendo negados o reprimidos, de repente todos tus patrones de atracción, todas tus fantasías, todos tus deseos cobran un sentido completamente nuevo. Piensa en esto por un momento. Cada persona hacia quien te sientes atraído no es simplemente alguien que cumple con ciertos criterios físicos o de personalidad. Es alguien que representa aspectos de ti mismo que no has integrado, que no has reconocido, que quizás incluso has rechazado activamente. Jung lo planteó con una claridad brutal. Nos atraen las personas que portan las cualidades que nosotros mismos necesitamos desarrollar o reconocer en nuestro interior. Esto explica por qué tantas personas se encuentran atrapadas en patrones de atracción repetitivos que nunca las satisfacen realmente. Se sienten atraídas una y otra vez hacia el mismo tipo de persona, hacia las mismas dinámicas, hacia los mismos conflictos, sin entender por qué. La respuesta es devastadoramente simple. Están intentando alcanzar algo en el exterior que en realidad existe en su interior, pero que se niegan a reconocer. Ahora, vamos más profundo. Jung identificó que dentro de cada hombre existe una imagen femenina inconsciente que él llamó el ánima, y dentro de cada mujer existe una imagen masculina inconsciente que llamó el animus. Estas no son metáforas poéticas ni simbolismos vagos. Son estructuras psíquicas reales que ejercen una influencia masiva sobre tu vida sexual y romántica, aunque nunca hayas sido consciente de ellas.
El ánima en el hombre representa todas las cualidades que culturalmente han sido consideradas femeninas: la sensibilidad, la receptividad, la intuición, la capacidad de conexión emocional profunda, la creatividad que surge del caos. Pero aquí está el problema. La mayoría de los hombres han sido condicionados desde la infancia para reprimir estas cualidades, para considerarlas debilidades, para construir una identidad masculina que las excluye por completo. Y cuando un hombre reprime su ánima, cuando la mantiene enterrada en las profundidades de su inconsciente, ésta no desaparece. Al contrario, se proyecta hacia afuera con una fuerza tremenda. Esta proyección del ánima es lo que crea la atracción sexual y romántica en el hombre. Cada mujer hacia quien se siente atraído es en realidad una portadora de su propia ánima reprimida. Y aquí está lo revelador: la naturaleza específica de esa atracción, las cualidades particulares que encuentra irresistibles, te dicen exactamente qué aspectos de su propia psique ha estado negando. Si un hombre se encuentra obsesivamente atraído hacia mujeres sumamente emocionales o dramáticas, está proyectando su propia vida emocional reprimida. Si se siente atraído hacia mujeres extremadamente intelectuales o distantes, está proyectando su necesidad inconsciente de desarrollar profundidad mental o autonomía emocional. Y lo mismo ocurre con las mujeres y su ánimus. El ánimus representa las cualidades tradicionalmente consideradas masculinas: la asertividad, la capacidad de acción decisiva, la lógica penetrante, la capacidad de establecer límites claros, el coraje para enfrentar el mundo directamente. Cuando una mujer ha reprimido estas cualidades en sí misma, cuando ha construido una identidad que las excluye porque fueron consideradas inapropiadas o amenazantes, su ánimus se proyecta hacia afuera. Y cada hombre hacia quien se siente atraída se convierte en un portador de estas cualidades negadas. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. Jung descubrió que el ánima y el ánimus tienen diferentes niveles de desarrollo, diferentes etapas de maduración. Y el nivel en el que se encuentra tu ánima o tu ánimus determina exactamente qué tipo de personas te atraen sexualmente, qué tipo de dinámicas relacionales repites y qué estás realmente buscando, aunque no lo sepas conscientemente. En sus niveles más primitivos, el ánima se manifiesta como pura atracción física y biológica. El hombre en esta etapa se siente atraído únicamente por características físicas, por la apariencia exterior, por lo que Jung llamó la Eva arquetípica, la mujer como objeto puramente sexual, como fuente de placer físico sin mayor profundidad. No hay nada moralmente incorrecto en la atracción física, pero cuando un hombre se queda estancado en este nivel, cuando sus deseos sexuales nunca evolucionan más allá de esta etapa primitiva, está revelando que su desarrollo psicológico se ha detenido. Está mostrando que no ha integrado las dimensiones emocionales, espirituales e intelectuales de su propia psique. A medida que el ánima se desarrolla, el hombre comienza a sentirse atraído no solo por el cuerpo, sino por la personalidad, por las cualidades emocionales, por la capacidad de conexión genuina. Esta es la etapa de Helena, usando la terminología junguiana, la mujer como musa, como inspiración, como fuente de belleza y creatividad. Aquí la atracción sexual se vuelve más compleja, más rica. El hombre busca no solo gratificación física, sino también estimulación emocional y estética. Pero incluso este nivel, aunque más desarrollado, todavía involucra una proyección masiva. El hombre está enamorado de su propia imagen interna de lo femenino, no de la mujer real frente a él. Y esto crea inevitablemente sufrimiento, porque ninguna mujer real puede jamás cumplir completamente con una imagen arquetípica proyectada. La desilusión es inevitable. En niveles más maduros, el ánima se manifiesta como una búsqueda de significado espiritual y sabiduría. Esta es la etapa de María,
la mujer como portadora de valores trascendentes, de guía espiritual, de conexión con algo más grande que el ego individual. Y finalmente, en su nivel más desarrollado, el ánima se integra completamente en la psique del hombre, quien ya no necesita proyectarla hacia afuera. Ha desarrollado su propia capacidad de sentir, de intuir, de conectar emocionalmente, de acceder a su creatividad profunda. Sus deseos sexuales entonces se transforman completamente. Busca una compañera real, no una proyección de su mundo interno. El mismo proceso ocurre con el ánimus femenino. En sus etapas primitivas, la mujer se siente atraída hacia hombres que representan pura fuerza física y poder social. Es el ánimus como figura de autoridad externa, como protector, como proveedor. Nuevamente, no hay nada inherentemente problemático en valorar estas cualidades, pero cuando una mujer permanece estancada en este nivel, cuando sus deseos sexuales nunca evolucionan, está revelando que no ha desarrollado su propio poder interno, su propia capacidad de acción, su propia autoridad. A medida que el ánimus madura, la mujer comienza a sentirse atraída hacia hombres que representan logros intelectuales o creativos, hacia figuras que encarnan ideales o causas. Y finalmente, en sus niveles más desarrollados, el ánimus se integra y la mujer desarrolla su propia capacidad de pensamiento crítico, su propia asertividad, su propia habilidad para actuar en el mundo con fuerza y claridad. Ya no necesita buscar estas cualidades exclusivamente en hombres externos. Ahora bien, todo esto se vuelve aún más complejo cuando comprendemos el concepto junguiano de la sombra. La sombra contiene todos los aspectos de ti mismo que has rechazado, que has considerado inaceptables, que has enterrado en las profundidades de tu inconsciente porque no encajaban con la imagen que querías tener de ti mismo. Y aquí viene algo absolutamente crucial. Una parte significativa de tu deseo sexual está dirigida precisamente hacia personas que encarnan aspectos de tu propia sombra. Esto explica la atracción hacia lo prohibido, hacia lo que consideras socialmente inaceptable, hacia lo que te avergüenza admitir que deseas. No estás siendo perverso ni anormal. Estás siendo llamado por tu propia totalidad, por los aspectos reprimidos de tu ser que exigen ser reconocidos e integrados. Jung fue absolutamente claro en esto. Cuanto más reprimimos ciertos aspectos de nosotros mismos, más fuertemente se manifiestan en nuestros deseos y fantasías sexuales. Si has sido condicionado para ser siempre amable, complaciente, controlado, es muy probable que tus fantasías sexuales involucren elementos de dominación, agresividad o pérdida de control. No porque seas violento en el fondo, sino porque estos aspectos reprimidos de tu personalidad están buscando expresión. Si has construido una identidad basada en la fuerza, la independencia absoluta y el control total, probablemente experimentes deseos de entrega, de vulnerabilidad, de ser cuidado o incluso dominado. Nuevamente, tu sombra está llamándote, y aquí está la trampa en la que caen millones de personas. Intentan suprimir estos deseos porque los consideran vergonzosos o inaceptables. Creen que si simplemente los ignoran, si los reprimen lo suficiente, eventualmente desaparecerán. Pero Jung descubrió exactamente lo contrario. Lo que niegas no desaparece, se fortalece. La sombra negada crece en poder, se vuelve más compulsiva, más oscura, más destructiva. Y eventualmente se manifiesta de formas que no puedes controlar. Esto es precisamente lo que Jung quería decir cuando afirmó que preferimos ser completos antes que buenos. Tu psique no está interesada en que seas perfecto según los estándares morales de tu cultura. Está interesada en que seas total, en que integres todos los aspectos de tu ser, incluidos aquellos que te incomodan. Y tus deseos sexuales son herramientas que tu inconsciente usa para empujarte hacia esa totalidad. Ahora hablemos de algo que Jung exploró extensivamente, pero que raramente se discute abiertamente: la naturaleza simbólica del deseo sexual.
Cada fantasía sexual, cada preferencia, cada patrón de atracción tiene un significado simbólico que va mucho más allá de su contenido superficial. No estás simplemente atraído hacia ciertas características físicas o situaciones por razones biológicas aleatorias. Cada elemento de tu deseo representa una constelación de significados psicológicos profundos. Por ejemplo, el deseo de dominar en el contexto sexual no es simplemente sobre poder físico. Simbólicamente, representa la necesidad de establecer orden en el caos interno, de tomar control sobre aspectos de tu propia psique que sientes que te desbordan. Por el contrario, el deseo de entrega o sumisión sexual no es realmente sobre debilidad o falta de poder. Simbólicamente, representa la necesidad de soltar el control excesivo del ego, de permitir que fuerzas más profundas de tu psique tomen el mando, de experimentar una disolución del yo controlador que constantemente mantiene todo en su lugar. Jung observó que en los sueños y en las fantasías, el acto sexual frecuentemente simboliza la unión de opuestos, lo que él llamó la coniunctio oppositorum. Representa el anhelo de integrar aspectos divididos de tu personalidad, de unir lo consciente con lo inconsciente, lo masculino interno con lo femenino interno, lo civilizado con lo instintivo. Cada encuentro sexual, cada fantasía sexual lleva en sí misma el potencial de ser un acto de integración psicológica. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas experimentan su sexualidad de forma completamente inconsciente. Se dejan llevar por sus deseos sin comprenderlos, o peor aún, los suprimen sin examinarlos, y en ambos casos pierden completamente la oportunidad de transformación que estos deseos ofrecen. Porque cuando te tomas el tiempo de examinar realmente tus deseos sexuales, cuando te preguntas qué están intentando decirte sobre ti mismo, cuando exploras su significado simbólico en lugar de solo actuar sobre ellos o reprimirlos, entonces se convierten en herramientas de autoconocimiento extraordinariamente poderosas. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo funciona esto. Supongamos que consistentemente te sientes atraído hacia personas emocionalmente inaccesibles, distantes, frías. A nivel superficial, esto parece masoquismo o mala suerte en el amor. Pero desde una perspectiva junguiana, este patrón está revelando algo crucial sobre tu psique. Probablemente indica que tú mismo has reprimido tu necesidad de independencia emocional, que has construido una identidad basada en la conexión y la intimidad hasta el punto de perder tu centro individual. Tu inconsciente, en su sabiduría, te atrae hacia personas que encarnan la distancia que tú mismo necesitas desarrollar. No está saboteándote, te está guiando hacia la totalidad, aunque de una forma paradójica y dolorosa. O considera el caso opuesto. Alguien que solo puede sentirse atraído hacia personas extremadamente necesitadas, emocionalmente dependientes, que requieren rescate constante. Nuevamente, a nivel superficial, esto parece un patrón destructivo, pero simbólicamente, estas personas representan aspectos infantiles de tu propia psique que nunca fueron adecuadamente cuidados, tu propia necesidad no reconocida de ser nutrido y rescatado. Al intentar rescatar a otros, inconscientemente estás tratando de rescatar esas partes abandonadas de ti mismo. Jung enfatizó repetidamente que el inconsciente siempre está tratando de compensar los desequilibrios de la conciencia. Si conscientemente te has identificado exclusivamente con ciertas cualidades mientras reprimes sus opuestos, tu inconsciente producirá deseos y fantasías que te empujan hacia esos opuestos reprimidos. Esto no es una enfermedad que necesita ser curada, es el mecanismo natural de autorregulación de la psique trabajando para mantener tu totalidad. Ahora vamos a entrar en territorio aún más profundo. Jung descubrió que en las capas más hondas del inconsciente, más allá del inconsciente personal que contiene tu historia individual, existe lo que él llamó el inconsciente colectivo. Este nivel
contiene patrones universales de experiencia humana que trascienden tu biografía personal. Y algunos de los impulsos sexuales más poderosos y desconcertantes emergen directamente desde este nivel. Has experimentado esto aunque no lo hayas reconocido. Esas fantasías o deseos que aparecen en tu mente sin ninguna conexión aparente con tu experiencia personal, esas atracciones que desafían toda explicación lógica basada en tu historia, esos sueños sexuales que involucran símbolos y escenarios que nunca has encontrado en tu vida consciente, todos estos emergen desde el inconsciente colectivo y están intentando comunicarte algo sobre tu relación con patrones humanos fundamentales, con fuerzas arquetípicas que son mucho más grandes que tu ego individual. Por ejemplo, el poder erótico de ciertos símbolos universales, el fuego, el agua, la serpiente, la cueva, la montaña, la tormenta. Estos no son simplemente metáforas culturales aprendidas, son símbolos arquetípicos que portan significados profundos sobre transformación, peligro, fertilidad, muerte y renacimiento. Cuando aparecen en tus fantasías sexuales, están indicando que tu sexualidad está conectándose con fuerzas psíquicas fundamentales, con procesos de transformación que ocurren en los niveles más profundos de tu ser. Jung también exploró cómo el deseo sexual frecuentemente lleva en sí mismo una dimensión espiritual que la cultura moderna ha olvidado por completo. En tradiciones antiguas, la sexualidad era reconocida como una puerta hacia experiencias trascendentes, hacia estados de conciencia que disuelven temporalmente los límites del ego y permiten una experiencia de unidad con algo más grande. Esta no es mistificación New Age, es psicología profunda. Durante el clímax sexual, el ego controlador se disuelve temporalmente. Las defensas habituales caen. Experimentas una pérdida de límites, una fusión, un estado donde el sujeto y el objeto, el yo y el otro, se vuelven temporalmente indistinguibles. Esta es precisamente la experiencia que los místicos de todas las tradiciones han buscado a través de prácticas espirituales, y está disponible naturalmente a través de la sexualidad consciente. Pero la mayoría de las personas nunca reconocen esta dimensión porque están demasiado atrapadas en el nivel puramente físico o romántico de la experiencia. No se dan cuenta de que cada encuentro sexual genuino tiene el potencial de ser lo que Jung llamaría una experiencia luminosa. Un encuentro con lo sagrado, con fuerzas que trascienden el ego ordinario. Cuando Jung hablaba de individuación, del proceso de convertirse en quien realmente eres, la integración de la sexualidad era absolutamente central. No puedes individuarte, no puedes convertirte en un ser completo mientras mantengas tu sexualidad en la oscuridad, mientras la trates como algo separado de tu desarrollo psicológico y espiritual. Tu sexualidad es una expresión fundamental de tu energía vital, de lo que Jung llamó la libido en su sentido más amplio. Y aquí viene algo crucial que necesitas comprender. La energía sexual no es solo energía sexual, es energía psíquica fundamental que puede ser transformada, sublimada, dirigida hacia múltiples formas de expresión creativa y espiritual. Jung estudió extensivamente cómo los alquimistas medievales usaban el simbolismo sexual para describir procesos de transformación psicológica. No estaban siendo literales cuando hablaban de unir el rey y la reina, el sol y la luna, el azufre y el mercurio. Estaban describiendo procesos internos de integración de opuestos que tienen una cualidad inherentemente erótica. Esto significa que cuando examinas tus deseos sexuales con honestidad profunda, cuando exploras qué te atrae realmente y por qué, no estás simplemente aprendiendo sobre tus preferencias en la cama. Estás descubriendo las fuerzas fundamentales que mueven tu psique, los conflictos internos que necesitas resolver, los aspectos de ti mismo que exigen ser integrados. Tu deseo sexual es un mapa de tu proceso de individuación. Piensa en las polaridades que encuentras eróticas.
Tal vez te atraen simultáneamente la ternura y la rudeza, la vulnerabilidad y el poder, lo familiar y lo exótico, lo controlado y lo salvaje. Estas no son simplemente preferencias contradictorias, son indicadores de los opuestos que necesitas mantener en tensión creativa dentro de tu propia psique. Jung enfatizó que la salud psicológica no consiste en eliminar uno de los polos de una dualidad, sino en mantener ambos en relación dinámica. Y esto nos lleva a algo que quizás es lo más importante de todo: la diferencia entre vivir tu sexualidad de forma inconsciente y vivirla conscientemente. La mayoría de las personas son completamente reactivas en su vida sexual. Sienten deseos y actúan sobre ellos, o sienten deseos y los reprimen. Pero en ambos casos permanecen inconscientes del significado más profundo de lo que está ocurriendo. Son arrastrados por fuerzas que no comprenden, repitiendo patrones que nunca han examinado. Vivir tu sexualidad conscientemente significa algo completamente diferente. Significa observar tus deseos sin juzgarlos ni reprimirlos, pero tampoco sin actuar automáticamente sobre ellos. Significa preguntarte: ¿qué está intentando decirme este deseo sobre mí mismo? ¿Qué aspecto de mi psique está buscando expresión? ¿Qué estoy proyectando en esta persona hacia quien me siento atraído? ¿Qué partes de mí mismo estoy buscando en el exterior? Cuando empiezas a hacer estas preguntas, algo extraordinario sucede. Los deseos no desaparecen, pero se transforman. Ya no eres esclavo de ellos, pero tampoco eres su represor. Te conviertes en un observador consciente de tu propia psique, capaz de reconocer los mensajes que tu inconsciente está enviándote constantemente a través del lenguaje del deseo. Jung descubrió que cuando las personas realmente integran los aspectos de sí mismas que han estado proyectando en sus objetos de deseo, su vida sexual se transforma profundamente. Ya no necesitan buscar desesperadamente en otros lo que les falta a sí mismos. Pueden relacionarse con parejas reales en lugar de con proyecciones arquetípicas. Y paradójicamente, esto hace que la sexualidad sea más rica, más profunda, más satisfactoria, porque finalmente está basada en la realidad en lugar de en la fantasía compensatoria. Pero este proceso de integración no es fácil ni cómodo. Requiere que enfrentes verdades sobre ti mismo que probablemente has estado evitando durante años. Requiere que reconozcas los aspectos de tu personalidad que has considerado inaceptables. Requiere que abandones la ilusión de ser quien crees que debes ser y aceptes la realidad de quien realmente eres, con toda tu complejidad, tus contradicciones, tus luces y tus sombras. Jung tenía una frase que captura perfectamente este proceso: no me vuelvo bueno cuando me libro de lo malo, sino que cuando logro integrar ambos aspectos. Esto se aplica directamente a tu sexualidad. No te vuelves más evolucionado sexualmente cuando eliminas los deseos que consideras problemáticos o cuando reprimes las fantasías que te avergüenzan. Te vuelves más completo cuando integras conscientemente todos los aspectos de tu deseo, cuando reconoces que cada impulso, cada fantasía, cada atracción está intentando guiarte hacia una mayor totalidad, y esto incluye los deseos que más te incomodan, las fantasías que nunca le contarías a nadie, las atracciones que consideras inapropiadas o vergonzosas. Estas no son las partes malas de ti que necesitan ser eliminadas. Son mensajeros de tu inconsciente que están tratando desesperadamente de hacerte consciente de algo que necesitas reconocer sobre ti mismo. Cuando finalmente empiezas a relacionarte con tu sexualidad de esta forma, cuando dejas de juzgarte y empiezas a observarte con curiosidad genuina, descubres algo sorprendente. Tus deseos empiezan a cambiar naturalmente, no porque los estés reprimiendo o controlando, sino porque, al volverse conscientes, pierden su cualidad compulsiva. Ya no necesitas actuar sobre cada impulso porque comprendes qué representa.
Ya no te sientes abrumado por fantasías que no entiendes porque ahora ves su función simbólica en tu proceso de individuación. Esto es lo que Jung quería decir con hacer consciente lo inconsciente. No es un ejercicio intelectual abstracto, es un proceso vivido de integración que transforma fundamentalmente tu relación contigo mismo y con los demás. Y tu sexualidad es uno de los territorios más poderosos donde este proceso puede ocurrir, porque es allí donde tu inconsciente habla con más fuerza y menos filtro. Así que la próxima vez que experimentes un deseo sexual intenso, una atracción inexplicable, una fantasía que te sorprende o incomoda, no lo descartes como simple biología o como algo vergonzoso que debes ocultar. Reconócelo como lo que realmente es, tu psique más profunda, intentando comunicarse contigo, guiándote hacia aspectos de ti mismo que necesitan ser reconocidos, integrados, vividos. Tu deseo sexual no es tu enemigo ni tu maestro, es tu guía hacia la totalidad, hacia convertirte en quien realmente eres más allá de todas las máscaras y todas las represiones. Y esa es la verdad que Jung pasó décadas explorando, que en las profundidades de tu deseo más íntimo, en esos impulsos que la sociedad te enseñó a ocultar y de los que te enseñó a avergonzarte, yace uno de los caminos más directos hacia el autoconocimiento auténtico y la transformación genuina. No porque debas actuar sobre cada deseo sin discernimiento, sino porque al comprenderlos conscientemente, al explorar su significado simbólico, al reconocer qué aspectos de tu totalidad están intentando emerger a través de ellos, te vuelves más completo, más integrado, más real.